Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Después de 68 años de vida creí haber visto todo. Crié a 3 hijos sin ayuda de nadie después de que mi esposa murió. Trabajé hasta que mis manos sangraron. Les di educación, comida y un techo que muchos niños de nuestro barrio ni siquiera soñaban tener. Pero esa tarde de junio, cuando escuché a Roberto decir aquellas palabras en mi propia casa, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Tu dinero es mío, viejo tonto. Esas 5 palabras. 5 palabras que me partieron el alma. Y lo peor no fueron las palabras en sí. Lo peor fue la risa que vino después. Esa risa burlona, cómplice, que compartió con su esposa Vanessa. Una risa que decía que yo era un estorbo, que era un objeto, que mis años de sacrificio no valían nada. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Pero debo confesar algo. Roberto no sabía que yo estaba en la sala. No sabía que había llegado temprano de mi cita con el médico. No sabía que mi teléfono, ese viejo aparato que él me regaló porque ya no lo quería, estaba grabando. Grabando cada palabra, cada risa, cada plan que tenían para mí. Verán, yo no soy de esos padres que se rinden fácilmente. Llevo demasiados años en este mundo como para dejarme pisotear. Mi padre me enseñó que la dignidad no se negocia, y mi madre me enseñó que el silencio muchas veces es la mejor estrategia. Así que me quedé ahí detrás de la puerta de la cocina con el corazón acelerado, pero la mente fría, muy fría. Escuché todo el plan. Cómo querían declararme incapaz mentalmente. Cómo ya habían hablado con un abogado corrupto que les haría los papeles. Cómo planeaban vender mi casa, la casa que construí con mis propias manos hace 40 años. La casa donde María dio a luz a nuestros 3 hijos. La casa donde celebramos cada Navidad, cada cumpleaños, cada pequeña victoria de esta vida. Y lo que pasó después. Bueno, digamos que ellos no esperaban que este viejo tonto supiera jugar al ajedrez. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación, esa misma habitación, que compartí con María durante 32 años, hasta que el cáncer se la llevó. Sentí que ella estaba ahí conmigo, susurrándome al oído como solía hacer cuando teníamos que tomar decisiones difíciles. María siempre fue más inteligente que yo. Ella hubiera sabido qué hacer desde el principio, pero no estaba sola. Tenía algo que ellos no esperaban. Tenía la grabación. Tenía la verdad en mi viejo teléfono. Y tenía algo más importante, tenía la determinación de proteger lo que había construido durante toda una vida de trabajo honesto. A la mañana siguiente, cuando Roberto y Vanessa bajaron a desayunar, actué como si nada hubiera pasado. Les serví café. Les preparé huevos revueltos como siempre. Sonreí cuando Vanessa me dijo con esa voz falsa que tanto me molestaba que me veía cansado y que tal vez debería ir a un geriátrico para descansar. Para que me cuidaran mejor, dijo, como si yo fuera un florero viejo que hay que guardar en un armario. Asentí. Les dije que lo pensaría, y vi en sus ojos ese brillo de victoria. Pensaron que había ganado. Pensaron que era fácil. Pensaron que yo era débil. No sabían que ese mismo día tenía una cita. Una cita que había agendado 3 semanas atrás cuando empecé a notar las miradas, los susurros, las conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a la habitación. No soy tonto. Llevo demasiados años observando a la gente. Sé cuando algo no está bien. Esa tarde, mientras ellos creían que estaba durmiendo la siesta, salí de casa con la grabación en mi teléfono y un propósito claro en mi corazón. Lo que pasó en esa reunión cambiaría todo. Absolutamente todo. Me llamo Eduardo Martínez. Tengo 68 años y durante 45 años trabajé como maestro albañil en Valencia. No soy rico, pero tampoco soy pobre. Tengo esta casa de 3 plantas que construí ladrillo a ladrillo en el barrio de Benimaclet. Tengo algunos ahorros que guardé con sacrificio durante décadas, y tengo una historia que contar porque durante los últimos 50 años creí que había construido una familia perfecta. Nací en un pueblo pequeño cerca de Castellón. Mi padre era agricultor y mi madre costurera. Éramos pobres de esa pobreza que te hace dormir con hambre
y despertar con frío. Pero mis padres me enseñaron algo que ningún dinero puede comprar: la dignidad y el respeto por uno mismo. Me enseñaron que un hombre vale por su palabra, no por su cuenta bancaria. Cuando tenía 21 años, conocí a María en una verbena del pueblo. Ella tenía 18, los ojos más hermosos que había visto en mi vida, y una risa que iluminaba cualquier habitación. Nos casamos 6 meses después. No teníamos nada, solo un colchón viejo, y la promesa de construir algo juntos. Y construimos. Dios mío, ¿cómo construimos? Me vine a Valencia buscando trabajo. Empecé como ayudante de albañil cargando ladrillos bajo el sol de verano y el frío de invierno. María trabajaba limpiando casas, a veces 3 o 4 casas al día. Llegaba a casa con las manos agrietadas, pero siempre con una sonrisa. Siempre con palabras de ánimo. Siempre diciéndome que lo lograríamos. Roberto nació en 1978, nuestro primer hijo. Luego llegó Carmen en 1981 y finalmente Miguel en 1984. 3 hijos, 3 bocas que alimentar, 3 futuros que construir. Trabajé 12, 14, a veces 16 horas al día. Fin de semana, feriados, no importaba. Cada euro que ganaba iba para la comida, la ropa, la escuela de los niños. María y yo comíamos las sobras para que ellos tuvieran platos llenos. Vestíamos ropa remendada para que ellos estrenaran uniforme cada septiembre. En 1987, con ahorros y un préstamo que tardé 15 años en pagar, compré este terreno en Benimaclet. En aquel entonces era un barrio humilde de trabajadores como yo. Aquí construí esta casa. Cada pared la levanté yo. Cada ventana la instalé yo. Cada azulejo lo coloqué yo. Esta casa no es solo una construcción. Es mi sudor convertido en cemento. Es mi vida hecha ladrillos. Los niños crecieron aquí. En este jardín aprendieron a caminar. En esta cocina María les enseñó a cocinar. En esta sala celebramos cada Navidad, cada Día de Reyes, cada pequeño logro. Aquí Roberto hizo su primera comunión. Aquí Carmen celebró sus 15 años. Aquí Miguel nos presentó a su primera novia. María murió hace 10 años. Cáncer de páncreas. Se fue rápido, demasiado rápido. En 6 meses pasó de ser la mujer fuerte que conocía a una sombra frágil que apenas podía levantarse de la cama. Murió en nuestra habitación tomada de mi mano pidiéndome que cuidara a nuestros hijos, que cuidara lo que habíamos construido juntos. Se lo prometí. Le prometí que protegería nuestra familia. Le prometí que protegería esta casa. Le prometí que nunca dejaría que nadie destruyera lo que ella y yo levantamos con tanto amor. Y ahora, 10 años después, mi hijo mayor quería quitármelo todo. El hijo al que le pagué universidad privada trabajando hasta los 60 años. El hijo que se casó en una boda que me costó 2 años de ahorros. El hijo que recibió 20,000 euros míos para comprar su primer coche. Roberto siempre fue ambicioso. Desde pequeño quería más. No como Carmen, que se hizo enfermera y vive feliz con su esposo en Barcelona, ganando lo justo pero viviendo con dignidad. No como Miguel, que se mudó a Argentina hace 5 años persiguiendo un sueño y que me llama cada semana para preguntarme cómo estoy. Roberto se casó con Vanessa hace 3 años. Desde el principio no me gustó. Algo en sus ojos me decía que solo veía números donde debería haber personas. Pero callé. Un padre no debe meterse en la vida de sus hijos adultos, pensé. Qué equivocado estaba. Vanessa convenció a Roberto de mudarse a mi casa hace 1 año. Dijeron que era para cuidarme, que estaba viejo y solo. Acepté porque en el fondo me sentía solo. Porque extrañaba tener familia cerca. Porque pensé que tal vez podría conocer mejor a mi nuera y construir una buena relación. ¡Qué ingenuo fui! Los primeros meses fueron soportables. Pero poco a poco empecé a notar cambios. Vanessa empezó a tomar decisiones sobre mi casa sin preguntarme. Movió muebles que María había elegido con tanto cariño. Tiró fotos familiares diciendo que la casa necesitaba verse más moderna. Roberto ya no me hablaba como antes. Sus respuestas eran cortas, impacientes. Me trataba como si fuera un niño molesto. Y entonces empecé a escuchar las conversaciones.
Los susurros tarde en la noche, las llamadas que cortaban cuando yo entraba a la habitación. Las miradas cómplices cuando pensaban que no los veía. Era un domingo cualquiera de junio, uno de esos domingos que Valencia te regala con cielo azul y una brisa suave que entra por las ventanas. El tipo de día que María solía llamar un regalo de Dios. Me había levantado temprano como siempre, porque después de 45 años trabajando en construcción, mi cuerpo ya no sabe dormir hasta tarde. A las 6 de la mañana, ya estaba despierto preparando café en la cocina que construí con mis propias manos. Había decidido hacer una paella, la receta de María, la misma que ella preparaba cada domingo durante 30 años. Había ido al mercado de Benimaclet el día anterior y comprado todo gambas frescas, mejillones, calamares, arroz, bomba de calasparra, azafrán. De verdad no esa porquería de colorante que venden en los supermercados. También compré judías verdes y garrofón, porque así lo hacía María. Sin atajos, sin sustitutos, con respeto a la tradición. Mientras pelaba las gambas en la cocina, escuchaba los sonidos de la casa despertando. El agua corriendo en el baño del segundo piso. Los pasos de Vanessa siempre tan rápidos, tan impacientes. La voz de Roberto hablando por teléfono aunque eran apenas las 8 de la mañana. Hablaba de negocios. Siempre de negocios. Desde que se casó con Vanessa, todo en su vida era dinero, inversiones, oportunidades. Puse la paellera grande en la cocina de gas del patio. María y yo habíamos instalado esa cocina exterior hace 20 años, especialmente para las paellas dominicales. ¿Cuántas veces cocinamos juntos ahí? Ella pelando las gambas, yo sofriendo el pollo. Ella cantando bajito esas canciones antiguas que le gustaban. Yo robándole besos cuando los niños no miraban. El olor del sofrito empezó a llenar el patio. Aceite de oliva virgen, extra tomate rallado, ajo picado. Los aromas que definen mi tierra. Los aromas de mi vida. Añadí el pollo y el conejo dejándolos dorar lentamente. No hay que apurar una paella. La paella, como la vida, necesita su tiempo. Roberto bajó cerca de las 9. Vestía una de esas camisas caras que Vanessa le compraba. Zapatos italianos, reloj suizo, todo de marca, todo para impresionar. Me miró cocinar con una expresión que no supe descifrar del todo, algo entre nostalgia y impaciencia. «Buenos días, papá». Otra vez con la paella. No era una pregunta. Era casi una acusación, como si cocinar la receta de su madre fuera un crimen. Como si mantener nuestras tradiciones familiares fuera algo vergonzoso. «Tu madre hacía paella cada domingo», le recordé sin dejar de remover el sofrito. «Pensé que te gustaría». Se encogió de hombros. «Vanessa es vegana», ahora dijo. «No come nada de esto». No dije nada, solo asentí. Vanessa siempre tenía alguna nueva dieta, alguna nueva moda. La semana pasada era sin gluten. El mes anterior era ayuno intermitente. Ahora vegana. Pero nunca se lo tomaba en serio. La había visto comerse un bocadillo de jamón a escondidas 2 días antes. «¿Puedo preparar algo de verduras para ella?», ofrecí. «Tengo pimientos alcachofas». «No te molestes», cortó Roberto. Ella ya pidió algo por una aplicación. Así era todo ahora. Aplicaciones. Comida que llega en cajas de plástico. Nadie cocina. Nadie se sienta a comer en familia. Nadie habla de verdad. Vanessa bajó cerca de las 10. Llevaba ropa de hacer ejercicio, aunque yo nunca la había visto hacer ejercicio. Se sirvió un café, ni siquiera me saludó y se sentó en la mesa del patio revisando su teléfono. Siempre el teléfono. Siempre ese mundo digital donde la gente vive, pero no existe. Añadí el arroz a la paellera. 2 medidas y media de caldo por cada medida de arroz. Así me enseñó María. El caldo tenía que estar hirviendo antes de añadir el arroz. Otro secreto que muchos olvidan. Coloqué las gambas en forma de estrella, los mejillones alrededor. El azafrán dorando todo con ese color que te dice que estás en el Mediterráneo, en casa, en el lugar donde perteneces. El teléfono de Roberto sonó. Lo vi alejarse hacia el jardín para responder. Su voz cambió. Se puso serio, casi susurrante.
Miré hacia Vanessa. Ella también lo observaba con una sonrisa pequeña que no me gustó nada. Mientras la paella se cocinaba a fuego lento, preparé la mesa. Puse el mantel de cuadros que María había bordado. Los platos buenos esos que solo usábamos en ocasiones especiales. Las copas de cristal que nos regalaron en nuestra boda. Quería que fuera bonito. Quería que fuera como antes cuando éramos una familia de verdad. La paella quedó perfecta. El arroz en su punto ni seco ni caldoso. El socarrat crujiente en el fondo. Los sabores mezclándose en esa sinfonía que solo una buena paella valenciana puede lograr. Llamé a Roberto y Vanessa para comer. Se sentaron. Roberto miró la paella sin mucho entusiasmo. Vanessa ni siquiera la miró. Estaba revisando su teléfono, escribiendo mensajes a alguien, sonriendo para la pantalla, pero no para nosotros. Empezamos a comer en silencio. Un silencio pesado e incómodo. Tan diferente a esos domingos cuando María vivía. Cuando los niños eran pequeños. Cuando había risas, historias, planes. Cuando éramos felices sin necesidad de teléfonos caros o ropa de marca. Intenté iniciar conversación. Les pregunté sobre sus trabajos. Roberto me respondió con monosílabos. Vanessa ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Sentí una tristeza profunda. Esto no era una familia. Esto era gente compartiendo espacio, nada más. Después de unos minutos, Roberto carraspeó. Ese sonido que hace la gente cuando va a decir algo importante. Dejó el tenedor. Me miró directamente por primera vez en semanas. Papá, necesitamos hablar. Mi corazón se aceleró. Algo en su tono me alertó. Algo en la forma en que Vanessa finalmente dejó su teléfono y me miró también con esos ojos fríos que nunca mostraban calidez real. Vanessa y yo hemos estado pensando, comenzó. Tú estás haciéndote mayor. Esta casa es muy grande para ti solo. El mantenimiento, las escaleras, todo es complicado. No estoy solo, dije. Ustedes están aquí. Exacto, intervino Vanessa. Y por eso podemos ver que esto no es sostenible. Debemos olvidar cosas. Cansarte fácilmente. El otro día dejaste el gas encendido. Eso fue una vez, protesté. Una vez en un año. Una vez es suficiente para que pase algo grave, continuó ella con esa voz dulce y falsa que usaba cuando quería manipular. Hay lugares maravillosos donde personas de tu edad pueden estar mejor cuidadas. Residencias con personal, las 24 horas. Con actividades. Con gente de tu edad. No necesito una residencia, dije sintiendo la ira subir por mi garganta. Esta es mi casa. La construí con mis manos. Aquí está toda mi vida. Es precisamente por eso que deberías venderla mientras tiene valor, dijo Roberto. El mercado inmobiliario está bien ahora. Benny Maclet se ha puesto de moda. Esta propiedad vale mucho. Podrías pagar una excelente residencia y aún quedaría dinero para tu futuro. Mi futuro, repetí. Mi futuro sin mi casa. Sin el lugar donde nació tu madre. Sin el lugar donde tú naciste. Papá, no te pongas sentimental, dijo Roberto, y en su voz había un tono de impaciencia que me dolió más que sus palabras. Los sentimientos no pagan las cuentas. Esta casa necesita reformas. El tejado tiene goteras. Las tuberías son viejas. Cuesta dinero mantenerla. Yo puedo mantenerla, dije. Llevo 40 años manteniéndola. ¿Con qué dinero?, preguntó Vanessa, inclinándose hacia adelante. Tu pensión apenas te alcanza. Y no te estás haciendo más joven. ¿Qué pasa si te caes en las escaleras? Si tienes un problema médico. ¿Quién va a cuidarte? Sus palabras sonaban razonables. Lógicas. Preocupadas. Pero yo veía la verdad en sus ojos. No les preocupaba yo. Les preocupaba la casa. Les preocupaba el dinero que valía. Les preocupaba su propia ganancia. Además, añadió Roberto, Vanessa y yo queremos empezar nuestra propia vida. Tener hijos pronto. Necesitamos nuestro propio espacio. Esta situación no es justa para nadie. Entonces múdense, dije más bruscamente de lo que pretendía. Esta es mi casa. Nadie los obligó a venir. Vi el cambio en sus rostros. La máscara de preocupación se cayó por un segundo. Vi ira.
Vi frustración. Vi esa codicia pura que había estado tratando de ignorar durante meses. No seas ridículo, dijo Vanessa, ya sin pretender ser dulce. Vas a quedarte aquí hasta que te mueras, siendo una carga para todos, aferrándote a un pasado que ya no existe. Vanessa, cuidado, advirtió Roberto, pero sin mucha convicción. No, Roberto, ya basta de andar con cuidado, ella continuó. Tu padre es un viejo terco que no entiende razones. Le estamos ofreciendo una salida digna y él se comporta como un niño caprichoso. Sentí las lágrimas queriendo salir, pero las contuve. No les daría esa satisfacción. Me levanté de la mesa. Creo que deberían irse, dije tratando de mantener la voz firme. Esta es mi casa y no voy a venderla. Punto final. Irse. Roberto también se levantó. Papá, somos tu familia. Estamos tratando de ayudarte. No necesito ese tipo de ayuda, respondí. Me fui a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté en la cama que compartí con María durante tantos años. Y por primera vez en mucho tiempo lloré. Lloré por la familia que perdí. Lloré por el hijo que ya no reconocía. Lloré por María, que no estaba aquí para ayudarme a entender qué había salido mal. Pero mientras lloraba, escuchaba. Escuchaba sus voces en el piso de abajo. Hablaban alto pensando que no podía oírlos. Y lo que escuché me heló la sangre. Es un viejo terco de mierda, decía Vanessa. No va a entrar en razón nunca. Entonces tendremos que hacer las cosas de otra manera, respondía Roberto. El doctor Ruiz dijo que podía firmar los papeles si conseguimos 2 testimonios de que está incapacitado. ¿Y eso es legal?, preguntaba Vanessa. Si pagamos bien, todo es legal, respondía Roberto con una risa que no reconocí. Mi propio hijo, riéndose de destruir mi vida. En ese momento supe que no era paranoia. No era cosa de mi edad. Era real. Mi hijo estaba planeando quitarme todo. Y tenía que protegerme. Tenía que ser más inteligente que ellos. Esa noche no bajé a cenar. Me quedé en mi habitación con la puerta cerrada escuchando. Siempre escuchando. Había aprendido que el silencio era mi mejor arma. Que observar sin ser visto me daba ventaja. Que la paciencia, esa virtud que desarrollas después de 68 años de vida, podía ser más poderosa que cualquier confrontación directa. Escuché a Roberto y Vanessa hablando hasta tarde. Sus voces subían desde la sala, a veces hablaban bajito conspirando. Otras veces alzaban la voz discutiendo detalles de su plan. Y yo, sentado en el borde de mi cama, grababa todo con ese teléfono viejo que ellos habían descartado. Cada palabra, cada risa cruel, cada detalle de cómo planeaban destruir mi vida. El lunes por la mañana, Roberto entró a mi habitación sin tocar. Yo estaba vistiéndome para salir. Tenía mi cita con el médico, la revisión anual que siempre hacía en junio. Me miró con esos ojos que ya no reconocía. Los ojos de mi hijo se habían convertido en los ojos de un extraño. «Papá, sobre lo de ayer», comenzó sentándose en la silla junto a la ventana. La misma silla donde María se sentaba a leer por las tardes. «No quiero que pienses que somos tus enemigos». Me quedé callado abotonando mi camisa despacio, dejándolo hablar, dejándolo cavar su propia tumba con palabras. «Vanessa y yo solo queremos lo mejor para ti», continuó. «Sé que ayer fuimos un poco directos, pero es porque nos preocupamos. Esta casa es demasiado para ti. No es por el dinero, papá. Es por tu seguridad». Mentira. Todo era mentira. Pero sonreí. Asentí. Hice como si le creyera. «Lo voy a pensar», dije finalmente. «Dame tiempo». Vi el alivio en su rostro. Pensó que estaba cediendo, que el viejo estaba aceptando su destino. Se levantó, me dio una palmada en el hombro, ese gesto condescendiente que usas con los niños o con los perros. «Sabía decisión, papá. Verás que es lo mejor. Ya verás». Salió de mi habitación. Escuché sus pasos bajar las escaleras. Escuché su voz hablando con Vanessa. «Ya está. Está ablandándose. En una semana firma lo que queramos». Me senté en la cama. Respiré profundo. Y por primera vez en días sonreí. Una sonrisa que María hubiera reconocido. La sonrisa que ponía cuando estaba a punto de ganar una partida de dominó. La sonrisa que significaba:
No saben con quién están jugando. Mi cita con el doctor Medina era a las 10 de la mañana. Llegué 15 minutos temprano como siempre. Me gusta ser puntual. Es cuestión de respeto. El doctor Medina me conocía desde hacía 20 años. Fue él quien cuidó a María en sus últimos meses. Un hombre bueno de esos que quedan pocos en este mundo. Eduardo pasó, me saludó con una sonrisa genuina. ¿Cómo te encuentras? Físicamente bien, doctor, respondí. Pero necesito hablar con usted de algo delicado. Me hizo los chequeos de rutina. Presión arterial perfecta. Corazón fuerte. Pulmones limpios. Para tener 68 años, estaba en excelente forma. 45 años de trabajo físico me habían dado un cuerpo más fuerte que el de muchos jóvenes. Estás mejor que hombres de 50. Eduardo dijo revisando los resultados. ¿Qué es eso tan delicado de lo que querías hablar? Le conté todo. No dejé nada fuera. El comportamiento de Roberto y Vanessa. Sus planes de declararme incapaz. La conversación que había escuchado sobre el doctor Ruiz corrupto. Mi miedo de perder mi casa, mi autonomía, mi dignidad. El doctor Medina me escuchó en silencio. Su rostro se fue endureciendo conforme yo hablaba. Cuando terminé, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Eduardo, esto es muy serio, dijo. ¿Tienes pruebas? Saqué mi teléfono. Le mostré las grabaciones. Vimos juntos cómo Roberto y Vanessa discutían los detalles de su plan. Cómo hablaban de sobornar a un médico para que firmara papeles falsos. Cómo se reían de mí llamándome viejo, terco, estorbo, carga. El doctor Medina estaba pálido cuando terminó de escuchar. Esto es abuso de ancianos, dijo con voz firme. Y posiblemente fraude. Eduardo, necesitas protección legal inmediatamente. Por eso estoy aquí, doctor, respondí. Necesito que me haga una evaluación cognitiva completa. Con fecha de hoy. Oficialmente. Para que cuando ellos intenten declararme incapaz, yo tenga prueba médica de que estoy perfectamente lúcido. Eres más inteligente de lo que ellos creen, dijo con una pequeña sonrisa. Voy a hacer algo mejor. Voy a hacerte una evaluación neuropsicológica completa. Test de memoria, razonamiento, toma de decisiones. Y voy a documentar todo, oficialmente. Con mi firma y sello. Pasamos las siguientes 2 horas haciendo pruebas. Recordé secuencias de números. Resolví problemas de lógica. Respondí preguntas sobre eventos actuales. Dibujé figuras geométricas. El doctor Medina tomaba notas constantemente. Tus resultados están por encima del promedio para tu edad. Eduardo dijo finalmente. Tienes la capacidad cognitiva de alguien 20 años más joven. Voy a redactar un informe médico detallado. Si alguien intenta declararte incapaz, este documento demostrará que están mintiendo. Me dio una copia del informe médico. También me dio algo más, el nombre de una abogada especializada en derecho de familia y protección de ancianos. Se llama Marta Jiménez, dijo escribiendo el nombre y número en una tarjeta. Es la mejor en Valencia. Dile que yo te envío. Te ayudará a proteger tu patrimonio y tus derechos. Salí de la consulta del doctor Medina con el informe médico en mi bolsillo y una sensación de esperanza que no había sentido en semanas. No estaba solo. No era un viejo indefenso. Tenía aliados. Tenía pruebas. Tenía una estrategia. Esa tarde llamé a la abogada Marta Jiménez. Su secretaria me dio cita para el miércoles. 2 días. 2 días más de fingir. 2 días más de actuar como el viejo tonto que Roberto y Vanessa creían que era. El martes por la noche todo cambió. Yo estaba en mi habitación leyendo. O fingiendo leer porque en realidad estaba escuchando. Siempre escuchando. Roberto y Vanessa estaban en la sala con 2 personas más. Reconocí una de las voces. Era Marcos, el primo de Vanessa, un tipo al que nunca me había gustado. La otra voz era de una mujer que no conocía. Bajé las escaleras despacio. Con cuidado. Mis años de trabajador de construcción me habían enseñado a mover con sigilo. A no hacer ruido. Me quedé en el pasillo justo fuera de la sala donde podía escuchar pero no ser visto. Y lo que escuché me heló hasta los huesos. El plan es simple, decía la voz de mujer que no conocía.
Es psicóloga. Sonia, algo. Yo voy mañana a la casa. Hago una evaluación sorpresa. Documento signos de demencia senil. Pérdida de memoria, desorientación. Con eso y el testimonio de ustedes como familiares preocupados, podemos iniciar el proceso de incapacitación en menos de una semana. ¿Y si se niega a hablar contigo?, preguntó Vanessa. La doctora se rió, una risa fría que me dio escalofríos. Los viejos siempre hablan. Son vanidosos. Les gusta sentirse importantes. Lo haré pensar que es una simple visita de cortesía. Que Roberto me pidió pasar a saludarlo porque soy amiga de la familia. Una vez que empiece a hablar, torceré cada palabra. Cada olvido normal lo convertiré en síntoma de demencia. Cada pausa para pensar será confusión mental. ¿Y si el viejo tiene su propio médico que diga lo contrario?, preguntó Marcos. Por eso actuamos rápido, intervino Roberto. Mi padre es de esos viejos tercos de antes. No va a médicos a menos que sea estrictamente necesario. No tiene evaluaciones recientes. Nuestra palabra contra la de un viejo confundido. Tu palabra contra la mía, pensé desde el pasillo. Pero yo sí tengo evaluación reciente. De ayer. ¿Y cuánto cuesta esto?, preguntó Vanessa. 5,000 ahora, dijo la doctora Sonia. Otros 5,000 cuando se complete la incapacitación. 10,000 total. Barato considerando que la casa vale más de 400,000 euros. 400,000. Así que ese era el precio de mi vida. El precio de 40 años de trabajo. El precio de cada ladrillo que puse con mis manos. 400,000 euros que ellos querían robar. Hecho, dijo Roberto. Mañana a las 11 de la mañana. Yo estaré en el trabajo para que parezca casual. Vanessa, tú la recibes y la presentas como amiga psicóloga. Papá no sospechará nada. Perfecto, dijo la doctora Sonia. Mañana empezamos a hacer de tu padre un incompetente legal. Se rieron. Los cuatro se rieron. El sonido de esa risa me perseguiría en mis pesadillas durante mucho tiempo. Subí a mi habitación, cerré la puerta, y esta vez grabé todo desde ahí. Puse el teléfono cerca de la ventilación que conectaba con la sala. Se escuchaba todo perfectamente. Cada palabra, cada detalle del plan, cada elemento de conspiración criminal. Cuando terminaron de hablar y se fueron cerca de medianoche, yo tenía todo documentado. Pero necesitaba más. Necesitaba pillarlos en el acto. Me quedé despierto toda la noche planeando. Si mañana venía esa doctora corrupta, yo estaría listo. Más que listo. A las 7 de la mañana del miércoles, llamé a la abogada Marta Jiménez. Le expliqué la urgencia. Le dije que tenían planeado hacer una evaluación fraudulenta ese mismo día. Le envié por correo electrónico todas las grabaciones. Eduardo me dijo con voz seria: esto es conspiración para cometer fraude, posiblemente abuso de ancianos. Voy a tu casa ahora. Lleva las grabaciones. Y no hables con esa psicóloga sola. Necesitamos testigos. ¿Testigos?, pregunté. Voy con un notario, respondió. Todo lo que pase hoy quedará documentado legalmente. Y si esa mujer viene a hacer una evaluación falsa, la vamos a pillar en el acto. ¿Puedes fingir normalidad hasta que yo llegue? Llevo semanas fingiendo, respondí. Puedo aguantar unas horas más. Roberto se fue a trabajar a las 8:30. Me dio un beso en la frente como cuando era niño, y yo lo despedía para la escuela. Ese gesto que antes significaba amor, ahora significaba traición. Actuaba bien. Si yo no supiera la verdad, habría creído que se preocupaba por mí. Vanessa se quedó en casa. Se arregló especialmente bien. Maquillaje perfecto. Vestido elegante. Estaba preparando el escenario para la doctora Sonia, para el día en que destruirían mi vida. A las 10 de la mañana sonó el timbre. Vanessa corrió a abrir con una sonrisa ensayada. Pero no era la doctora Sonia. Era la abogada Marta Jiménez y un notario. Vi la cara de Vanessa cambiar. La confusión. El pánico mal disimulado. Buenos días, dijo Marta con voz profesional y firme. Soy la abogada Marta Jiménez. Vengo a ver al señor Eduardo Martínez. Tenemos una cita. Vanessa tartamudeó. Mi suegro no mencionó ninguna cita. Bajé las escaleras en ese momento.
tranquilo, sereno, con el informe médico del doctor Medina en una mano y mi teléfono con las grabaciones en la otra. «Buenos días, abogada Jiménez», dije con una sonrisa. Puntual como siempre. «Pasen, por favor». «Eduardo, ¿qué está pasando?», preguntó Vanessa, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. «Lo que está pasando, Vanessa», respondí con calma, «es que voy a proteger lo que es mío. Lo que construí con mis propias manos. Lo que tú y mi hijo planeaban robarme». «No sé de qué hablas», dijo, pero su voz tembló. En ese momento sonó el timbre otra vez. La doctora Sonia había llegado. Exactamente a las 11, como habían planeado. Vanessa se quedó paralizada. No sabía qué hacer. Abrir la puerta significaba confirmar el plan. No abrirla significaba admitir que sabía de qué hablaba yo. «Yo abriré», dije. «Después de todo es mi casa». Abrí la puerta. Una mujer de unos 40 años vestida elegantemente con maletín de cuero y sonrisa profesional falsa. «Buenos días», dijo. «Soy la doctora Sonia Paredes. Vengo a visitar al señor Eduardo Martínez». «Qué coincidencia», dije haciéndome a un lado para que entrara. «Justo tengo aquí a mi abogada y a un notario. Van a presenciar su evaluación, para que todo sea completamente legal y transparente. ¿No le parece bien?». Vi su cara cambiar de color, del blanco al rojo, del rojo al gris. Miró a Vanessa buscando ayuda. Vanessa estaba paralizada contra la pared. Yo creo que hay un malentendido», tartamudeó la doctora Sonia. «No hay ningún malentendido», intervino la abogada Marta Jiménez, sacando una grabadora. «Tenemos documentadas todas sus conversaciones de anoche. La conspiración para cometer fraude. El soborno. El plan de falsificar una evaluación psicológica. Todo». La doctora Sonia se dio vuelta para irse. Pero en la puerta estaba Marcos, el primo de Vanessa que acababa de llegar. «Los habíamos pillado a todos». «Nadie se va», dijo el notario con voz autoritaria. «Esto es un acto oficial. Todo quedará documentado. Y les sugiero que cooperen, porque esto va a acabar en los tribunales». Esa tarde, después de que la abogada Marta Jiménez se llevara todas las pruebas y el notario documentara cada declaración, después de que la doctora Sonia saliera corriendo de mi casa con la amenaza de acciones legales, persiguiéndola después de que Vanessa se encerrara en su habitación llorando y gritando por teléfono con Roberto, me quedé solo en la sala, solo con el silencio, solo con el peso de lo que acababa de descubrir sobre mi propia familia. Me senté en el sofá donde María solía sentarse a tejer, ese sofá viejo que ella había elegido hace 20 años. Pasé mis manos por la tela gastada. Podía casi sentir su presencia, casi escuchar su voz diciéndome que todo estaría bien. Pero nada estaba bien. Mi hijo, el niño que sostuve en mis brazos hace 47 años. El niño al que enseñé a andar en bicicleta. El niño que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas. Ese niño se había convertido en un extraño que quería robarme todo. ¿Dónde me equivoqué? Esa pregunta me perseguía. Daba vueltas en mi cabeza como un disco rayado. Una y otra vez. ¿Dónde me equivoqué como padre? ¿En qué momento Roberto dejó de ser mi hijo y se convirtió en esto? Recordé el día que nació. 28 de marzo de 1978. Llovía. María estuvo de parto 12 horas. Yo esperé afuera de la sala de partos caminando de un lado a otro rezando. Cuando finalmente la enfermera salió con ese pequeño bulto envuelto en mantas azules, sentí que mi vida tenía sentido completo. «Es un varón sano, señor Martínez», me dijo. «Un hermoso varón». Lo sostuve con manos temblorosas. Era tan pequeño, tan frágil, tan perfecto. Le prometí ahí mismo que siempre lo protegería, que trabajaría hasta mis últimas fuerzas para darle una vida mejor que la que yo tuve, que sería el mejor padre del mundo. Cumplí esa promesa demasiado bien. Tal vez ahí estuvo mi error. Le di todo lo que yo no tuve. Zapatos nuevos cada año. Juguetes en Navidad. Universidad privada. Un coche cuando cumplió 21. Nunca le hice pasar hambre. Nunca le hice trabajar en construcción bajo el sol ardiente. Nunca le enseñé lo que cuesta ganar €1 con el sudor de tu frente. María me lo advertía a veces.
con cariño como ella hacía todo. Eduardo le decía: los niños necesitan aprender el valor del esfuerzo. No podemos darles todo servido. Pero yo no escuchaba. Yo solo quería que mis hijos tuvieran lo que yo no tuve. Y ahora, 47 años después, descubría que criar a un hijo con todo servido no crea gratitud. Crea expectativa. Crea la creencia de que el mundo le debe algo. Crea un hombre que ve a su propio padre como un obstáculo para obtener más. Esa noche no comí. No tenía hambre. El estómago cerrado. Subí a mi habitación cuando empezó a oscurecer. Desde mi ventana podía ver el jardín. El mismo jardín donde Roberto jugaba de niño. Donde construí un columpio que María pintó de rojo brillante. Donde celebramos su 15ª fiesta de cumpleaños. ¿Recordaría él esos días? ¿O solo veía números cuando miraba esta casa? Solo veía 400,000 euros en lugar de 40 años de memorias. El teléfono sonó cerca de las 9 de la noche. Era Carmen, mi hija. Llamaba desde Barcelona como cada miércoles. Hola, papá. Su voz siempre me alegraba. ¿Cómo estás? No pude mentirle. A Carmen nunca pude mentirle. Ella tenía ese don de María para leer entre líneas. He tenido días mejores, mija, dije, y mi voz se quebró. ¿Qué pasó, papá? Estás llorando. Y entonces se rompió el dique. Le conté todo, cada detalle del plan de Roberto. La psicóloga corrupta, las grabaciones, la traición. Todo salió como un torrente que había estado conteniendo durante semanas. Carmen lloró conmigo al teléfono. Escuché su respiración entrecortada, sus sollozos silenciosos. No puedo creerlo, repetía una y otra vez. Roberto era mi hermano mayor, mi héroe de niña. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo hacerte esto? Esa es la pregunta que no puedo responder, mija. No sé en qué me equivoqué. Tú no te equivocaste en nada, papá dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. Roberto tomó sus propias decisiones. Vanessa lo cambió. O tal vez solo sacó a la luz lo que siempre estuvo ahí. Pero tú fuiste un padre maravilloso. Eres un padre maravilloso. Sus palabras me reconfortaron un poco, pero no borraban el dolor. Nada podía borrar ese dolor de saber que tu propio hijo te traicionó. Voy a Valencia, dijo Carmen. Este fin de semana. Necesito verte. Necesito que sepas que no todos tus hijos te fallaron. Después de colgar con Carmen, me senté al borde de la cama. La misma cama donde María murió hace 10 años. Tomé la foto que guardaba en mi mesa de noche. Nuestra foto de boda. 2 jóvenes sonrientes llenos de sueños sin idea de lo que la vida les tenía preparado. María, mi amor, susurré a la foto como si ella pudiera oírme. No sé qué hacer. Nuestro hijo. Nuestro Roberto. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está el niño que criamos? El silencio fue mi única respuesta. Ese silencio vacío de una casa que debería estar llena de familia pero que solo contenía traición. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Roberto diciendo: «Tu dinero es mío, viejo tonto». Veía la sonrisa cómplice de Vanessa. Escuchaba la risa de la doctora Sonia hablando de convertirme en un incompetente legal. Me veían como un viejo tonto, como un obstáculo, como algo que debía ser removido para acceder a una herencia. Me levanté cerca de las 4 de la mañana. Bajé a la cocina. Preparé café solo bien cargado. Me senté en la mesa donde habíamos comido miles de cenas familiares. Y lloré. Lloré como no había llorado desde que María murió. Lloré por el hijo que perdí. Porque aunque Roberto seguía vivo, el Roberto que yo conocía estaba muerto. El niño dulce que me abrazaba. El adolescente que me pedía consejo. El joven que me llamaba su héroe. Ese Roberto ya no existía. Si es que alguna vez existió de verdad. Lloré por María que no estaba aquí para ayudarme a entender. Ella siempre sabía qué decir. Siempre sabía cómo curar las heridas del corazón. Sin ella me sentía perdido en un mar de dolor sin brújula. Lloré por mí mismo. Por el viejo que me había convertido. Por la soledad que ahora era mi compañera constante. Por el miedo de terminar mis días sin familia real. Sin amor real. Solo rodeado de gente que esperaba mi muerte para cobrar una herencia.
Pero mientras lloraba, algo dentro de mí empezó a cambiar. La tristeza se convirtió en algo más duro, más frío, más determinado. No iba a ser víctima. No iba a dejar que me destruyeran. María no me crió para rendirme. Mi padre no me enseñó a trabajar desde los 14 años para que me dejara pisotear en mi vejez. Si Roberto quería guerra, tendría guerra. Pero sería una guerra legal, justa, digna. No me rebajaría a su nivel. No me llenaría de odio. Pero sí defendería lo que era mío. Defendería mi dignidad, defendería el legado que María y yo construimos juntos. Cuando salió el sol ese jueves por la mañana, yo era un hombre diferente. Ya no era el padre ingenuo que creía que el amor lo conquistaba todo. Era un hombre que había aprendido dolorosamente que a veces la sangre no es suficiente, que el apellido no garantiza lealtad, que ser padre no te hace inmune a la traición. Escuché a Vanessa bajar las escaleras cerca de las 8. Pasó por la cocina sin mirarme, sin hablarme. El hielo entre nosotros era palpable. Ya no fingíamos. Ya no había necesidad de máscaras. Roberto llegó del trabajo cerca del mediodía. Entró por la puerta principal como si nada hubiera pasado. Como si ayer no hubieran sido descubiertos en un intento de fraude. Su cara mostró sorpresa al verme sentado en la sala esperándolo. Papá empezó con esa voz que intentaba sonar casual pero que traicionaba nerviosismo. ¿Sobre lo de ayer? Sobre lo de ayer. Lo interrumpí, mi voz firme sin emoción. Ya está todo documentado. Mi abogada tiene todas las pruebas. Las grabaciones, los testimonios, todo. Papá fue un malentendido, dijo viniendo hacia mí con las manos extendidas. Vanessa y yo solo queríamos ayudarte. No me insultes más. Roberto, dije levantándome para quedar a su altura. No me insultes pretendiendo que esto fue por mi bien. Sé exactamente lo que planeaban hacer. Declararme incapaz, robarme mi casa, mi dinero, mi dignidad. No es robar, papá. Eres mi padre. Algún día esto será mío de todas formas. Algún día mi voz subió de volumen por primera vez. Algún día. Es que ya me estás enterrando. Es que estoy muerto para ti. Solo soy un obstáculo entre tú y una herencia. Vi algo en sus ojos. ¿Era vergüenza? Arrepentimiento no. Era frustración. Frustración de haber sido descubierto. De que su plan no funcionara. Papá, estás exagerando. Fuera, dije apuntando hacia la puerta. Fuera de mi casa. Tú y Vanessa. Ahora, ¿qué tartamudeo? Esta es mi casa, Roberto. La construí con mis manos. La pagué con 40 años de trabajo. Y quiero que te vayas. Hoy. Ahora. No puedes echarnos así, protestó, pero su voz no tenía convicción. Sí puedo. Es mi casa. Y tengo derecho a decidir quién vive aquí. Y no quiero vivir con gente que planea robarme. Con gente que me llama viejo tonto. Con gente que prefiere verme en un asilo antes que respetarme en mi propia casa. Vanessa apareció en la puerta de la sala. Había escuchado todo. Sabía que eras un viejo egoísta, escupió con veneno. Le diste todo a Roberto de niño, pero ahora que te necesita de adulto lo abandonas. Que él me necesita, casi me reí. ¿Me necesita para qué? Para financiar su estilo de vida. Para darle una casa gratis. Para entregarle una herencia antes de tiempo. Yo les di educación. Oportunidades. Amor. Lo único que Roberto necesita es aprender a ganarse la vida por sí mismo. Como yo lo hice. Como todos deberíamos hacerlo. Eres un amargado, gritó ella. Un viejo amargado que va a morir solo. Sus palabras me dolieron. Pero no dejé que lo viera. Prefiero morir solo que vivir traicionado, respondí. Ahora, por favor, váyanse de mi casa. Roberto no dijo nada más. Subió las escaleras. Escuché cajones abrirse. Maletas arrastrándose. Vanessa lo siguió murmurando maldiciones que preferí no escuchar. 2 horas después se fueron. Roberto no me miró al salir. No se despidió. Simplemente tomó sus maletas, salió por la puerta principal y se fue. Vanessa lo siguió con la barbilla alta como si ella fuera la víctima en esta historia. Cerré la puerta detrás de ellos.
Puse el seguro. Y me quedé ahí parado en el recibidor de mi propia casa, rodeado de silencio. Silencio que antes me asustaba, pero que ahora se sentía como paz, como libertad, como el primer respiro después de estar ahogándote. Caminé por mi casa, toqué las paredes que construí, miré las fotos familiares que aún colgaban, entré a cada habitación reclamando mi espacio, mi hogar, mi vida. Esta casa ya no era una prisión donde gente esperaba mi muerte. Era nuevamente mi santuario, el lugar que María y yo construimos con amor, el lugar donde criaríamos a nuestros hijos, el lugar donde envejecería con dignidad en mis propios términos. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Dormí sin miedo, sin ansiedad, sin preguntarme qué planes se cocinarían en susurros en el piso de abajo. Cuando desperté al día siguiente, el sol entraba por mi ventana. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Ya no era víctima, era sobreviviente. Y estaba listo para el siguiente capítulo de mi vida. 3 días después de echar a Roberto de mi casa, recibí una carta certificada. El remitente era un bufete de abogados que no conocía. Con manos temblorosas abrí el sobre. Era una demanda. Roberto me estaba demandando por desalojo injustificado. Reclamaba que él tenía derecho sobre la casa porque había vivido ahí durante 1 año cuidándome. Pedía compensación económica por sus servicios como cuidador. 50,000 euros. Me senté en la mesa de la cocina leyendo y releyendo esas palabras absurdas. Cuidador, 50,000 euros. El descaro no tenía límites. Llamé inmediatamente a la abogada Marta Jiménez. Eduardo me dijo con voz tranquilizadora: era de esperarse. Cuando los planes de la gente así fallan, recurren a los tribunales. Pero no te preocupes, tenemos todas las pruebas de que su verdadero plan era quitarte la casa mediante fraude. Esto solo los hunde más. Pero mientras ella hablaba algo hacía clic en mi cabeza. Una idea. Un plan que había estado formándose en mi mente desde que Roberto se fue. Marta, le dije, quiero hacer algo más que defenderme. Quiero asegurarme de que esto nunca vuelva a pasar. Quiero proteger mi patrimonio de forma definitiva. ¿Qué tienes en mente?, preguntó con curiosidad en su voz. Le expliqué mi plan. Mientras hablaba podía sentir que María estaría orgullosa. No era venganza. Era protección. Era asegurarse de que el trabajo de toda una vida no terminaría en manos equivocadas. Es brillante, Eduardo, dijo Marta cuando terminé de explicar. Y completamente legal. Vamos a necesitar un notario, un tasador y algunos documentos. Puedes venir a mi oficina mañana. Ahí estaré, respondí. Esa noche llamé a Carmen. Le expliqué lo de la demanda y mi plan. Papá, eres más inteligente de lo que Roberto nunca te dio crédito, dijo con orgullo en su voz. Cuenta conmigo para lo que necesites. También llamé a Miguel en Argentina, mi hijo menor, el que se fue buscando sus propios sueños pero que nunca dejó de llamarme cada semana. Papá, lo siento tanto, dijo cuando le conté todo. Si hubiera estado ahí. No, mi hijo, lo interrumpí. Tú estás donde debes estar, viviendo tu vida. Eso es lo que quiero para mis hijos, que vivan sus propias vidas, no que esperen por mi muerte. Pats. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Algo que debía haber hecho hace años, respondí. Voy a poner orden en mis asuntos. Legalmente. Correctamente. Para que cuando llegue mi momento nadie pueda pelear, nadie pueda reclamar lo que no les corresponde. El viernes por la mañana llegué a la oficina de la abogada Marta Jiménez. Ahí me esperaban ella, un notario llamado señor Prado y un tasador de propiedades. Pasamos 3 horas revisando cada detalle. El tasador había evaluado mi casa. Con el mercado actual de Benimaclet, el barrio que se había puesto de moda, mi propiedad valía 420,000 euros. Más de lo que Roberto había mencionado. También revisamos mis ahorros, mi pensión, mis inversiones modestas. En total mi patrimonio ascendía a poco más de 500,000 euros. No era una fortuna, pero era el resultado de 45 años de trabajo honesto. Ahora viene la parte importante, dijo Marta. ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? Completamente seguro, respondí. El notario sacó los documentos que habían preparado.
El primero era un testamento nuevo completamente legal, notariado, imposible de impugnar. En este testamento explicó el señor Prado: estás dividiendo tu patrimonio en 3 partes iguales entre tus 3 hijos, Roberto, Carmen y Miguel. Cada uno recibirá 1/3 de tus bienes cuando fallezcas. Pero añadió Marta con una sonrisa, hay cláusulas especiales. Exacto, continuó el notario. Primera cláusula. Roberto solo recibirá su 1/3 si antes de tu fallecimiento ha devuelto los 50,000 euros que está reclamando en la demanda fraudulenta. Si no los devuelve, su parte se divide automáticamente entre Carmen y Miguel. Segunda cláusula, siguió Marta: cualquier heredero que intente impugnar este testamento o que inicie acciones legales contra ti pierde automáticamente su parte. Todo va para los otros herederos. Tercera cláusula, dijo el notario. Este documento incluye todas las grabaciones, pruebas y testimonios del intento de fraude. Queda registrado oficialmente el comportamiento de Roberto y Vanessa. Es perfecto, dije firmando cada página. Pero eso no era todo. El segundo documento era aún más importante. Eduardo, explicó Marta, esto es una donación en vida de tu propiedad a una fundación. ¿Una fundación?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Era mi idea después de todo. Exacto. Estás creando la Fundación María Martínez en honor a tu esposa. Esta fundación será dueña de tu casa. Tú tendrás usufructo vitalicio, es decir, puedes vivir ahí hasta tu muerte. Pero la propiedad ya no será tuya. Será de la fundación. ¿Y qué hace esta fundación?, preguntó el notario, realmente interesado. Sonreí. Esta era la parte que más me enorgullecía. La Fundación María Martínez, expliqué, ayudará a personas mayores que estén en situaciones de abuso o abandono familiar. Les proporcionará asesoría legal gratuita. Les ayudará a proteger sus derechos. Todo lo que yo tuve que aprender de la forma difícil. Es hermoso, Eduardo, dijo Marta. Y estratégicamente brillante. Al donar la casa a una fundación, Roberto no puede reclamarla. No puede venderla. No puede hacer nada con ella. Además, añadió el notario, las donaciones a fundaciones benéficas tienen ventajas fiscales. Estás protegiendo tu patrimonio y ayudando a otros al mismo tiempo. Firmé todos los documentos. Cada firma se sentía como un paso hacia la libertad, hacia la paz, hacia la justicia que María hubiera aprobado. El lunes siguiente, la abogada de Roberto recibió copia de todos los documentos. También recibió una contrademanda por intento de fraude, conspiración y abuso de ancianos. Marta me llamó esa tarde. Estaba riendo. Eduardo, deberías haber visto la cara del abogado de Roberto cuando le entregamos los documentos. Se puso pálido. Intentó negociar. Ofreció retirar la demanda si tú retirabas la tuya. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Le dije que su cliente había cometido fraude documentado, que tenemos grabaciones, testimonios, pruebas irrefutables, y que vamos a ir hasta el final. No hay negociación. Bien, dije. Que aprenda que las acciones tienen consecuencias, pero lo mejor vino después. Eduardo, el abogado de Roberto, renunció al caso. Dijo que no puede defender lo indefendible. Roberto ahora está buscando otro abogado. Pero con las pruebas que tenemos, nadie quiere tocar este caso. Me sentí no feliz, porque no hay felicidad en pelear contra tu propio hijo. Pero sí sentí satisfacción. Justicia. La sensación de que estaba haciendo lo correcto. Carmen llegó desde Barcelona ese fin de semana. Entró a la casa con lágrimas en los ojos y me abrazó durante 5 minutos completos. Papá, lo siento tanto, repetía. Siento no haber estado aquí. Siento no haber visto lo que Roberto estaba haciendo. Tú no tienes que disculparte por nada, mija, le dije, acariciando su cabello como cuando era niña. Tú has sido una hija maravillosa. Siempre lo has sido. Nos sentamos en la cocina. Le mostré todos los documentos. El testamento. La fundación. Las contrademandas. Es perfecto, papá, dijo limpiándose las lágrimas. Mamá estaría tan orgullosa. Una fundación con su nombre ayudando a personas mayores. Es exactamente lo que ella hubiera querido. Hay algo más, le dije.
Quiero que tú seas la directora de la fundación cuando yo ya no esté. Yo preguntó sorprendida. Tú eres enfermera. Trabajas con personas mayores. Conoces sus necesidades. Entiendes lo que significa cuidar con dignidad y respeto. Eres la persona perfecta. Carmen lloró otra vez. Pero esta vez eran lágrimas de esperanza, de propósito, de saber que algo bueno saldría de todo este dolor. Esa noche cocinamos juntos. Hicimos la paella de María. Carmen se acordaba de cada paso, cada ingrediente, cada secreto que su madre le había enseñado. Mientras cocinábamos hablamos sobre Roberto, sobre cómo el dinero puede cambiar a las personas, sobre cómo a veces el amor no es suficiente. ¿Crees que Roberto cambiará?, preguntó Carmen, removiendo el sofrito. No lo sé, respondí honestamente. Quiero creer que sí, que cuando pierda esta batalla legal, cuando vea que no puede ganar así, tal vez reflexione. Tal vez recuerde quién era antes de que la codicia lo cambiara. Y si no cambia, entonces vivirá con las consecuencias de sus decisiones. Yo hice mi parte como padre. Le di educación, valores, oportunidades. Si eligió este camino es su responsabilidad, no la mía. Comimos la paella en el patio, el mismo lugar donde había cocinado aquella última paella con Roberto y Vanessa. Pero esta vez era diferente. Esta vez había amor real, conversación real, familia real. Carmen se quedó todo el fin de semana. Limpiamos la casa juntos, ordenamos las cosas de Roberto que había dejado, donamos la mayoría a caridad. Cada cosa que sacaba de mi casa se sentía como liberación. El domingo por la tarde, antes de que Carmen regresara a Barcelona, me entregó un sobre. ¿Qué es esto?, pregunté. Ábrelo, dijo con una sonrisa. Dentro había un cheque, por 10,000 euros. Carmen, no puedo aceptar esto, protesté. No es un regalo, papá. Es una inversión, es mi primer donativo a la Fundación María Martínez, para que puedas empezar a ayudar a otras personas ahora mismo. No cuando ya no estés, ahora. Me quebré. Abracé a mi hija y lloré en su hombro. Estas eran lágrimas diferentes, lágrimas de gratitud, de orgullo, de saber que al menos 2 de mis 3 hijos habían aprendido lo que María y yo intentamos enseñarles, que el dinero sirve para ayudar, no para acumular, que la familia se mide en amor, no en herencias, que la dignidad no tiene precio. Cuando Carmen se fue, me quedé en la puerta viéndola alejarse. Ya no me sentía solo. Tenía un propósito. Tenía un plan. Tenía una forma de convertir todo este dolor en algo significativo. Al día siguiente, Marta me llamó con noticias. Eduardo Roberto ha retirado su demanda. Oficialmente. Sin condiciones. ¿Por qué?, pregunté. Porque su nuevo abogado le explicó la realidad. Que con las pruebas que tenemos, no solo perdería el caso, sino que podría enfrentar cargos criminales. Fraude. Intento de extorsión. Conspiración. Podría ir a la cárcel. Y nuestra contrademanda. Esa sigue adelante, respondió Marta con determinación. No por dinero, sino para que quede registrado oficialmente lo que intentó hacer. Para proteger a otros adultos mayores de personas como él. Perfecto, dije. Que la justicia siga su curso. Esa noche me senté en mi sala. En mi casa. Mi santuario. Miré alrededor de las paredes que construí. Los muebles que María eligió. Las fotos de momentos más felices. Ya no tenía miedo. Ya no me sentía víctima. Había convertido la traición en protección, el dolor en propósito, la pérdida en legado. María, susurré al aire mirando su foto en la pared. Creo que lo logramos. Tu nombre vivirá ayudando a otros. Nuestro trabajo no fue en vano. Y por primera vez en meses sonreí de verdad. 6 meses después de aquel día, en que escuché a mi hijo llamarme viejo tonto, me desperté en una mañana de diciembre con el sol entrando por mi ventana. Tenía 79 años. No, perdón. 68. A veces los números se me confunden, pero no porque esté perdiendo la cabeza, sino porque cada día se siente como una vida nueva. La casa estaba en silencio. Pero ya no era un silencio de miedo. Era un silencio de paz. El tipo de silencio que María solía amar en las mañanas de domingo. Me levanté, me preparé café y bajé al patio donde solía hacer las paellas. En la mesa había una carta que había llegado el día anterior.
Era de Roberto. La primera comunicación en 6 meses. La abrí con manos que ya no temblaban de ansiedad, sino de curiosidad. Papá comenzaba la carta y solo esa palabra me hizo detenerme. Hacía tanto que no me llamaba papá con respeto real. Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que Vanessa y yo intentamos hacer fue imperdonable. He tenido 6 meses para pensar, para ver lo que me convertí, para entender que casi destruyo lo único que realmente importa a mi familia. Seguí leyendo. Roberto explicaba que se había separado de Vanessa, que estaba en terapia, que había empezado a trabajar en un empleo normal sin las ambiciones desmedidas que lo habían consumido, que había hablado con Carmen y con Miguel, que ellos le habían contado sobre la Fundación María Martínez. No te pido que me perdones, escribía. No te pido que me dejes volver a tu vida. Solo quiero que sepas que finalmente entendí. Entendí que el dinero no vale nada si pierdes tu alma en el proceso. Entendí que tuve al mejor padre del mundo y casi lo destruyo por codicia. Entendí que mamá estaría avergonzada del hombre en que me convertí. La carta terminaba diciendo: Te amo, papá. Siempre te he amado, incluso cuando el dinero me cegó. Perdóname si puedes. Y si no puedes, entiéndelo. Merezco tu rechazo. Doblé la carta. La guardé en mi bolsillo. No sabía qué sentir. Alivio. Esperanza. Escepticismo, tal vez un poco de todo. Esa tarde la abogada Marta vino a visitarme. Traía documentos sobre la fundación. En estos 6 meses habíamos ayudado a 12 personas mayores. 12 ancianos que estaban en situaciones similares a la mía, que tenían hijos codiciosos, que enfrentaban intentos de fraude, que necesitaban asesoría legal y no podían pagarla. Eduardo me dijo: Marta, con orgullo, mira estos testimonios. Leí. Carta tras carta. Una señora de 73 años que salvó su casa gracias a nuestra asesoría. Un hombre de 81 que evitó ser declarado incapaz injustamente. Una pareja de ancianos que logró recuperar su pensión que sus hijos habían estado robando. Esto es lo que María hubiera querido, le dije a Marta. Convertir mi dolor en ayuda para otros. Y lo estás logrando, respondió ella. La Fundación María Martínez ya es conocida en Valencia. Los juzgados nos refieren casos. Los trabajadores sociales hablan de nosotros. Estás creando un legado real. Esa noche Carmen me llamó desde Barcelona. Miguel se unió a la llamada desde Argentina. Era una videollamada, esa tecnología que al principio me costaba usar, pero que ahora dominaba bastante bien. Papá dijo: Carmen, tengo noticias. Estoy embarazada. Me quedé sin palabras. Iba a ser abuelo. A mis 68 años finalmente tendría un nieto. ¿Y sabes qué?, continuó Carmen con lágrimas de felicidad. Si es niña la llamaremos María, como la abuela que nunca conocerá, pero cuyo legado vivirá en ella. Lloré. No me avergüenza admitirlo. Lloré de felicidad pura. Después de tanto dolor, finalmente había luz. Había futuro. Había esperanza. Miguel también tenía noticias. Voy a casarme, papá dijo con una sonrisa enorme. Y queremos que la boda sea en Valencia. En tu casa. En el jardín donde crecimos. Nada me haría más feliz, mijo, respondí. Esta casa necesita celebraciones, necesita amor, necesita ser lo que siempre fue un hogar. Después de colgar con mis hijos, me senté en el sofá de María. Saqué la carta de Roberto de mi bolsillo. La releí. Las palabras sonaban sinceras, pero las palabras son fáciles. Los hechos son lo que cuenta. Decidí algo en ese momento. Le respondería, no con perdón inmediato porque el perdón verdadero lleva tiempo, pero sí con apertura, con la posibilidad de reconstruir. Porque al final yo también había aprendido algo en estos 6 meses. Había aprendido que el amor no significa ser ingenuo, que protegerte no significa ser cruel, que establecer límites es un acto de respeto propio, no de venganza. Había aprendido que la familia verdadera no es solo sangre. Carmen me había demostrado más amor en estos meses que Roberto en años. Miguel, aunque estaba en otro continente, se preocupaba más por mí que el hijo que vivía en mi propia casa.
Había aprendido que la vejez no es debilidad, que los años traen sabiduría, que ser mayor no significa ser tonto, sino tener experiencia que los jóvenes aún no han ganado. Escribí mi respuesta a Roberto esa noche. Hijo, comencé, y esa palabra me costó escribir, pero la escribí porque aún lo era. Lo que hiciste me dolió más de lo que palabras pueden expresar. Me dolió no solo el intento de robarme, sino darme cuenta de que el hijo que crié, el niño que sostuve en mis brazos, se había perdido en algún lugar del camino. Continué escribiendo. Pero también he aprendido que todos cometemos errores. Que el verdadero carácter se mide no en nunca caer, sino en levantarse después de caer. Si estás verdaderamente arrepentido, si realmente has cambiado, demuéstralo con hechos, no con palabras, con acciones sostenidas en el tiempo. Terminé la carta así. La puerta no está cerrada, Roberto, pero tampoco está completamente abierta. Está entreabierta, esperando, observando, dándote la oportunidad de demostrar que el hijo que yo crié aún existe debajo de todo ese dolor que te causó la codicia. Tu madre me enseñó que el amor es paciente. Yo estoy siendo paciente. No me decepciones otra vez. Envié la carta al día siguiente. No sé qué pasará con Roberto. Tal vez cambie de verdad. Tal vez no. Pero yo he hecho mi parte. He ofrecido una oportunidad sin sacrificar mi dignidad. He puesto límites claros sin cerrar la puerta completamente. El mes pasado la fundación ayudó a su caso número 20. Una abuela de 85 años que estaba siendo presionada por sus nietos para vender su casa. La ayudamos. Le dimos asesoría legal gratuita. Protegimos sus derechos. Y ahora ella vive tranquila en su hogar sin miedo. Cada caso que ayudamos se siente como honrar a María, como decirle que su vida tuvo significado, que nuestro matrimonio creó algo más grande que nosotros dos, que el amor que compartimos ahora se multiplica ayudando a otros. Carmen viene a visitarme cada 2 semanas. Su embarazo va bien. El bebé nacerá en abril. Ya estoy preparando una de las habitaciones para cuando venga a visitarme con su madre. La estoy pintando de amarillo suave, el color que María usó cuando decoró el cuarto de Carmen hace más de 40 años. Miguel y su prometida llegarán en febrero para la boda. Será una ceremonia pequeña íntima en mi jardín. Exactamente como debe ser. Estoy planeando cocinar paella para 50 personas. La receta de María, con todo el amor que ella ponía en cada plato. Y Roberto, no he vuelto a saber de él desde mi carta. Tal vez necesita más tiempo. Tal vez nunca vuelva. No puedo controlar sus decisiones. Solo puedo controlar las mías. Y yo elijo vivir sin amargura. Elijo recordar al niño dulce, que fue mientras acepto al hombre complicado que es. He aprendido que perdonar no significa olvidar. Significa recordar sin que el recuerdo te destruya. Significa reconocer el daño sin dejar que ese daño defina el resto de tu vida. Esta mañana, mientras tomaba café en el patio, pensé en todo el camino recorrido, desde aquel día horrible cuando escuché a Roberto llamarme viejo tonto hasta ahora. 6 meses que se sintieron como años. 6 meses de dolor, crecimiento, aprendizaje y finalmente paz. Si pudiera hablar con todos los adultos mayores que están pasando por algo similar, les diría esto: no están solos. El abuso de ancianos es más común de lo que creemos. Pero no tienen que ser víctimas. Tienen derechos, tienen valor, tienen dignidad que nadie puede quitarles a menos que ustedes lo permitan. Busquen ayuda profesional. Un abogado de confianza que no tenga vínculos con su familia. Un médico que documente su capacidad mental. Un notario que certifique sus decisiones. No enfrenten esto solos. Hagan un testamento claro, con cláusulas que protejan contra manipulación, con consecuencias para quien intente impugnar por codicia. Dejen todo documentado claro, imposible de malinterpretar. Consideren estructuras legales que protejan su patrimonio. Fundaciones, fideicomisos, donaciones en vida con usufructo. Hay muchas herramientas legales que protegen a los adultos mayores. Úsenlas. Y lo más importante, recuerden que el amor verdadero no se mide en herencias. Se mide en respeto,
en llamadas telefónicas sin segundas intenciones, en visitas que no preguntan por testamentos, en hijos que valoran tu presencia, no tu ausencia. La dignidad no tiene edad. A los 60, 70, 80 años, seguimos siendo personas con derechos, con capacidad de decisión, con valor más allá de nuestras cuentas bancarias. Protéjanse. Pero no se vuelvan amargos. No todos los hijos son como Roberto. Muchos son como Carmen y Miguel. El desafío es saber la diferencia. Y si descubren traición como yo la descubrí, recuerden esto: ustedes son más fuertes de lo que creen, más inteligentes de lo que otros suponen, más capaces de lo que la sociedad les hace creer. Yo construí una casa con mis manos. Crié 3 hijos. Trabajé 45 años. Sobreviví perder al amor de mi vida. Y sobreviví casi perder todo lo demás. Si yo pude, ustedes también pueden. Han pasado 6 meses. La herida aún duele a veces, pero ya no sangra, ya cicatrizó. Y donde había dolor ahora hay sabiduría. Donde había miedo ahora hay propósito. Donde había traición ahora hay legado. Esta es mi historia. La historia de Eduardo Martínez. 68 años. Maestro albañil retirado. Viudo. Padre de 3. Fundador de una organización que ayuda a otros como yo. Y sobreviviente. Si mi historia te tocó el corazón, quiero que sepas algo: no estás solo. Si estás pasando por algo similar, hay ayuda disponible. Hay personas que entienden. Hay leyes que te protegen. Hay esperanza después del dolor. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. Cuéntamelo en los comentarios. Tal vez tu ciudad sea la siguiente donde abramos un capítulo de la Fundación María Martínez. Tal vez tu historia sea la próxima que ayudemos a proteger. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esto? Comparte mi historia. No por mí, sino por todos los adultos mayores que necesitan saber que pueden defenderse, que deben defenderse, que merecen vivir sus últimos años con dignidad, no con miedo. Cada semana aparece una nueva historia en este canal. Historias reales de personas que encontraron justicia cuando todo parecía perdido. Personas que se negaron a ser víctimas. Personas que convirtieron su dolor en poder. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir mi historia. Si te quedas hasta el final de este relato, te llevas algo más que entretenimiento. Te llevas una lección. Te llevas esperanza. Te llevas la certeza de que nunca es tarde para defenderte. Un abrazo fuerte desde Valencia. Desde esta casa que construí con mis manos y que ahora sirve para ayudar a otros. Desde el patio donde María y yo cocinamos 1000 paellas. Desde el hogar que casi pierdo pero que logré proteger. Y recuerda, la dignidad no tiene edad. El respeto no se hereda, se gana. Y el amor verdadero nunca, nunca tiene precio. Eduardo Martínez, 68 años, Valencia, España. Esta fue mi historia. Que sirva de luz para quien la necesite.